Bienvenidos. Estamos en Marcialidades, la revista que se lee con los oídos. Soy Marcia Brambila y en este espacio hablaremos de espectáculos, teatro, arte y todo lo que me encuentre por ahí. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Estamos en Marcialidades. Yo soy Marcia Brambila y tenemos muchas novedades para ustedes. Una de las novedades es que hoy estamos a 24, hoy nos está lloviendo, ya se nos está refrescando esta ciudad, lo cual es bastante rico. Además, saben que los árboles, las plantas, ya como que necesitaban agüita, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hacer ciertas recomendaciones, unas recomendaciones bastante interesantes. La primera obra de la que quiero hablar es Nahui Olin. Nahui Olin es un monólogo y tenemos aquí a Michelle Re. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Pues muy emocionada de hablar de esta obra preciosa que tenemos en cartelera. A ver, cuéntame. De entrada, ¿es un unipersonal o bien dicho un monólogo que nos toca esta parte de este personaje histórico que es muy importante para México, Nahui Olin? A ver, cuéntame de esta historia. Pues mira, vamos a ver a Nahui Olin en escena, que es una de las mujeres que vino a revolucionar el pensamiento del siglo XX. El pensamiento de las vanguardias, de este momento de fracturas, de fracciones, de mucha ebullición de pensamiento, de pasiones. Estamos hablando de una mujer que nació un 8 de julio de 1893, wow, en el seno de una familia porfiriana. Se va muy pequeñita a Francia, va a estudiar ahí va a hacer unos primeros estudios, luego regresa y sigue en el colegio francés que estaba en ese tiempo en San Cosme. Va a escribir desde los 10 años, va a escribir sus primeros poemas. Ella es pintora, escritora, pensadora, va a estar en los círculos de los intelectuales, va a debatir con ellos. Muy temprano, cuando hace estos primeros escritos, va a preguntarse acerca de si este mundo está preparado para ella, cosas que no son comunes en una niña de 10 años, ¿no? Y va a crecer, su papá va a estar implicado en la escena trágica, que esto es muy importante, en el asesinato del presidente Madero, el general Manuel Mondragón, y ella se casa a los pocos meses de esto, en agosto. El asesinato del presidente Madero, como recordamos, fue el 22 de febrero de 1913, y ella se casa en agosto de ese mismo año con Manuel Rodríguez Lozano, que es un pintor. En ese tiempo todavía no es pintor, es un funcionario, y después los dos se van a meter en los círculos intelectuales al estar en el exilio, la familia en Europa, y se van a involucrar con Picasso, con Diego Rivera, con la élite cultural del momento de París. Van a estar en San Sebastián, después va a regresar y lo va a romper todo. Se va a divorciar y se va a hacer pareja del pintor Gerardo Murillo, el doctor Atl, donde van a salir esos escritos totalmente de fuego entre los dos, su época más creativa de ambos artistas. Entonces, pues es una mujer muy importante. Fíjate que yo la conocí por la maestra Poniatowska. La leí por primera vez ahí, que mamá me regaló ese libro de las 7 cabritas. Después con la maestra Malvido. Y ha sido un descubrirla. Para mí un reto actoral tremendo, porque pues ha sido como, ¿sabes? Yo fui alumna del maestro Mendoza y fui su actriz de su último montaje. Y el maestro nos decía que siempre que le preguntaban ¿cuál es el montaje que más le ha gustado, maestro? Es el último que he hecho. Dice, porque siempre el último va a ser el resumen de todo lo que has hecho, de todo lo que has aprendido, de todo lo que has bebido de la obra, de toda la, como dice Nahui, tengo sed de tantos mundos. Pues esa sed de aprender y de vivir cada personaje me ha llevado a ella, a esta mujer.
que es sedienta de conocimiento al puro estilo de Sor Juana, de esas grandes pensadoras mexicanas. Y pues rescatar a ese personaje, imagínate qué responsabilidad y qué maravilla poderme meter en su piel cada viernes a las 8 de la noche, en que las invito, por favor, acompáñenos. Ay, qué interesante. Me gusta muchísimo la historia de Nahui Olin. La he visto, la he leído, y ¿sabes qué me parece también interesante hablando de teatro? ¿Cómo puedes tú recrear y situar a la mujer en toda esta cantidad de personajes con los cuales ella interactuó si tú en el escenario estás sola? ¿Cómo haces este trabajo? Sí, fíjate que es un trabajo muy de poesis. Intentamos hacer, como yo ya conocía a este personaje, cuando el director me lo propuso, para mí fue, ya sabes, mágico, ¿no? Y entonces, entre los dos fue crearlo. Y él me daba una escena y la probábamos en el ensayo y decíamos, no, esto no funciona, esto sí funciona, borremos aquí, pongamos acá. Y en eso, construir a estos otros personajes, construir a la familia, porque nosotros la tenemos desde que nace, desde que nace hasta que muere. Ah, wow. Ese es el reto. Entonces, construir a la familia, construir a la mamá, construir la relación con el papá, construir la relación con los hermanos, construir la relación con los amores, con el hijo que pierde, que no pierde, que el hijo que muere de muerte de cuna. Estamos... es un reto maravilloso, por eso te digo que sí es esta síntesis de todo el trabajo que he hecho durante 20 años de trabajo escénico que llevo, durante toda mi preparación que empezó por la danza, luego en el teatro, en literatura dramática y teatro en la UNAM, luego una maestría que hice yo en artes escénicas en la Veracruzana, estancias en Italia, en el extranjero, trabajar con Maru Dueñas, trabajar con Héctor Mendoza, trabajar con Laura Hierro. Todo eso es la síntesis de esa hora de trabajo. El entrenamiento que he hecho con la gente del Odín Teatro, o sea, es de verdad que ha sido, es ahí. Es ahí. Importante decir que el público va a poderse enterar de muchos detalles de este personaje y de la historia donde transcurrió este personaje, que pues viene desde la Revolución Mexicana, luego viene pues su exilio en Europa, temporada de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un monólogo histórico que, independientemente de verte a ti como con esa gran actuación, también el público se va a llevar historia, se va a llevar un plus muy grande de nada más lo que sería, o lo que pensaría el público que sería una obra de entretenimiento. Esto es mucho más que eso. Y además de una manera poética, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de historia todo el mundo nos remite a algo, va a ser algo aburrido. No, es algo poético. Buscamos, fíjate que un trabajo que sí hice muy consciente fue buscar la sensualidad, porque era un discurso, digamos, hasta cierto punto poético, poético y político de ella. Era una forma de ver el mundo, ¿no? Buscar la sensualidad de su cuerpo, de sus expresiones, también en su lenguaje. Claro, porque ella estuvo en sus imágenes al desnudo en una época en la que no era común, era prohibido, era lujuria, era, no sé, era prejuicio, ¿no? Y ella, pues muy adelantada a su tiempo, se atrevió. Se atrevió, y no solo se atreve, sino que fíjate que en esta investigación, te digo, llevo años intentándola, ir armando ese rompecabezas que supone ella. En 2018, que fue esta exposición en el Monal de Nahui Olin, sí. Mirada Infinita, sí, sí. Yo pude ver ahí en sus ojos, en su cuerpo, yo dije, soy ella, la quiero hacer. Wow. Y además sus escritos, yo decía, para mí era revolucionario que viera yo que ella decía que la modelo era una creadora, no nada más era una pieza, sino una creadora dentro de esa escena que son obras y las fotografías. Claro, bueno, pues estamos hablando de Nahui Olin, Memorias de Fuego, que está en el Teatro Varsovia, en Varsovia 9, en la Colonia Juárez. Se presenta los viernes a las 20 horas hasta el 31 de mayo. ¿Es correcto todo esto? Estar. Sí, ya sé. Tenemos, parece
Parece poco el 31 de mayo, la verdad es que es un gran trabajo y siempre veo que hay obras que se presentan por pocas semanas y esto me gusta decírselo al público porque tenemos pocos lunes para verte y para disfrutar esta obra. Sí, nos quedan 6 funciones que son todos los viernes y nos quedan 6. Parece, como bien dices, parece que falta de aquí al 31, no, pero son 6 nada más ya. Son 6. 6 de un trabajo extraordinario. Extraordinario, ya vi que dura 60 minutos, que para ti ha de ser, sales devastada, ¿no? Sales muy desgastada de todo lo que viste en escena. Sí, totalmente, sí. La verdad es que, te juro, yo cada función, y lo juro, bajo 1 kilo solo esa hora. Pues sí, me imagino. Y todavía te faltan. Es muy desgastante. Es un ejercicio, Jorge, es un ejercicio fuerte, emocional. Y además este ejercicio que además te agradecemos en escena, también nos los llevamos como público. Porque además estamos compartiendo, de alguna manera interactuando emocionalmente, no nada más con Nahui, sino contigo y lo que estás haciendo en escena. Esa es la maravilla del teatro, que es lo que siempre digo, aprovechemos estas oportunidades que nos da de compartir esta poesis, ¿no? En esta que va de un lado a otro, ¿no? La que se produce en el escenario y la que ustedes como público me regresan, ¿no? Claro que sí. Pues Michelle Red, te agradezco muchísimo habernos recomendado a Nahui, hablar como Nahui, hablar como Michelle. Vamos a estar en el teatro viéndote porque es un imperdible. Hay que ir al teatro, sobre todo con obras de esta calidad. Ay, muchísimas gracias. Pues yo los espero por allá y me encantaría verles al final, abrazarles, dialogar, etcétera. Me emocionaría muchísimo. Pues muchísimas gracias y que tengas una bonita tarde. Igualmente para ustedes. Y gracias. Disfruten la lluvia. Gracias, hasta luego. Exacto, como dice Michelle, disfruten la lluvia, porque bueno, no hay, donde estén, ahorita sí hay que sacar, hace calor, pero hay que sacar un suéter o algo que tape, a lo mejor, y un paraguas. O bueno, igual canten bajo la lluvia, como dicen las películas. Y bueno, vamos a seguir, vamos ahora sí a caminar por la ciudad, por esta ciudad llena de calor, con México Secreto Guiado. ¿Cómo estás, Alberto Hernández? Hola Marcia, muy bien, gracias. Espero que todas tus escuchas también se encuentren muy bien. Y aquí, para taparnos de la lluvia, nos vamos a meter a un recinto religioso que yo creo que todos conocemos y por lo menos hemos visitado alguna vez en la vida, que es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Muchas veces hemos platicado de ella, pero es tanto lo que hay que vamos a platicar ahora de una vieja leyenda y de una de las piezas de arte más importantes que hay en la catedral. Esta pieza se encuentra en una de las capillas más antiguas de la Catedral Metropolitana, que es la capilla de Nuestro Señor San José. Recordemos que San José es el patrono de los carpinteros y de igual forma, al ser el patrono de los carpinteros, si nosotros nos vamos a tiempos de la época virreinal, recordaremos que la mayoría de las construcciones se hacían con muchísima madera. Esto lo que nos indica es que esta capilla de San José, dedicada a los carpinteros, también está dedicada a los constructores. Bueno, en esta capilla se encuentra una escultura excepcional, prácticamente es de las primeras esculturas que llegan al continente americano con una temática religiosa, y estamos hablando de un Cristo doliente que se encuentra sentado y en una de sus rodillas tiene apoyado su brazo y sobre la mano del brazo está la cabeza reclinada. Esta imagen muy bonita, al mismo tiempo muy dramática y muy dolorosa porque se encuentra coronado con las espinas y ensangrentado el rostro, se encuentra cubierto también con una capa de color púrpura con la cual se supone que le hicieron burla los soldados romanos al momento de tenerlo cautivo. Esta figura de tamaño natural se le conoce como el Señor del Cacao.
¿Y por qué se encuentra el señor del cacao, si es una planta esta, dentro de la capilla de los constructores y de los carpinteros? La historia es muy bonita. Cuando llegan los misioneros a América, pues obviamente empiezan a ejercer su labor para catequizar a todos los pobladores de estos rumbos. Y pues lo primero que tienen que hacer es construir una iglesia en donde poder hacer sus enseñanzas y obviamente tener ceremonias religiosas. Lo que van a hacer los frailes es colocar a las afueras de lo que era la construcción de la catedral esta escultura. Recordemos que el cacao, para las culturas prehispánicas, principalmente para los mexicas, además de ser un alimento que era para la nobleza, porque no cualquiera podía tomar cacao, era también considerada una especie de moneda. Los frailes comienzan a decirle a toda la población que el individuo que estaba ahí sentado muy triste y sufriendo afuera de la construcción necesitaba construir una casa, tener un techo. Como la escultura es muy realista y los indígenas no estaban acostumbrados a ver este tipo de esculturas, recordemos que los indígenas normalmente tenían sus esculturas hechas en piedra en una forma un poco más tosca, pues obviamente se impresionaban mucho y decidieron dejar como donativo, pues no tenían monedas de oro, pues lo que iban a dejar eran pequeños granos de cacao. Estos granos de cacao, los frailes lo que hacían era después venderlo y con ese dinero solventar la construcción de la nueva Catedral de México. De esta forma, la gente empezó a conocer a esta imagen como el Señor del Cacao. Y el Señor del Cacao, al día de hoy, que sigue estando dentro de la Catedral Metropolitana, se convirtió en una de las imágenes más veneradas por la Grey Católica, a grado tal que es mucha la devoción que tiene y tiene una de las costumbres más bonitas, a mi punto de ver, dentro de la catedral, porque a pesar de ser una imagen muy dolorosa, se supone, la gente cuenta, que concede muchos milagros. Y la gente, en agradecimiento al Señor del Cacao, cuando le concede algún milagro, le llevan cajas de chocolates. Entonces podemos ver que afuera de la capilla y dentro de la capilla misma va a haber siempre frascos rellenos con semillas de cacao, así como cajas de chocolates. Es una imagen muy bonita, muy dramática, y que yo creo que vale la pena que la veamos. De entrada, por el carácter artístico que tiene esta imagen, y segundo, por la historia tan importante y tan tradicional dentro de lo que es la construcción de la Catedral Metropolitana. No sé, Marcia, si tú ya la conocías, ya la has visto, sí, ¿nos has acompañado a verla? Fíjate que sí la conozco, pero es que como que la describes tan distinto, que yo creo que el próximo tour cultural que hagas, pues voy a volver a hacerlo, porque quiero recordar, es muy bonita esta historia y es muy histórica también. Sí, efectivamente, y fíjate que vamos a tener 2 recorridos ahorita próximamente, no vamos a la catedral todavía, pero uno de ellos es este jueves, que es a Tacubaya, que es una zona de la ciudad también muy interesante, muy llena de cosas que normalmente la gente no conoce y están prácticamente al alcance de la mano. Y el día 4, sábado 4 de mayo, vamos a otro recorrido a 2 palacios muy imponentes, que son el Palacio de Minería y el Palacio de Correos, a los cuales habitualmente la gente no puede entrar a las zonas privadas. Vamos a entrar, vamos a recorrerlo. Toda la información para inscribirse a estos recorridos, el recorrido de Minería y de Correos prácticamente ya se encuentra lleno. Pueden encontrar la información en la página web mexicosecretoguiado.com o en las páginas de Facebook o Instagram México Secreto Guiado. Nos dará mucho gusto contar con gente nueva dentro de los recorridos para que conozcan las maravillas de nuestra ciudad. Pues qué bonito, dentro de tu grupo del jueves de Tacubaya voy a estar ahí, vamos a caminar.
importante decirle a la gente que si les gusta el recorrido y tienen su propio grupo, también se pueden meter a México Secreto Guiado, hacer su propio grupo y contactar contigo y ya se acomodan en un horario que les acomode también. Claro que sí, con todo gusto son bienvenidos y nos adaptamos. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Alberto. El jueves por ahí caminaremos en la ciudad. Con todo gusto ya nos saludaremos en vivo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues así es. De lo que hablamos es lo mismo que hacemos. Vamos al teatro, vamos al cine, vamos a caminar en la ciudad. Por eso mismo se los recomendamos. Y una de las exposiciones que justamente fui el fin de semana es la exposición inmersiva de Tutankamón. Quiero que escuchen la entrevista y luego les voy a platicar un poquito más de esta experiencia que es impresionante. Se las recomiendo muchísimo y además a mediados de mayo se va, o sea que tiene poco tiempo para ir. Vamos a escuchar. A ver, dime tu nombre y el nombre de la exposición. Ok, mi nombre es Mariana García, estamos aquí en la exposición de King Tutankamón, el rey Tutankamón. A ver, cuéntame de qué va. Ya vi que son diferentes secciones. Atrás de esto hay una gran investigación. Son secciones donde vemos objetos, vemos muchas fichas bibliográficas con explicaciones, digamos, desde el principio nos van indicando quién fue Tutankamón, qué viene, de dónde viene. A ver, explícame cómo hasta el orden de cómo va, ¿no? Sí, claro, ok, contamos con varias salas que nos explican toda la historia de lo que fue Tutankamón. Viajamos al Antiguo Egipto para conocer la historia de Tutankamón, pero también conocemos la historia y los hallazgos que hubieron a través de su tumba, porque eso también nos abre un buen las expectativas para que conozcamos, para que sepamos más cómo fue que ellos vivían, cómo era la historia que tenían. Contamos con varias salas. Estas salas entramos y conocemos un sarcófago que la verdad es impresionante, está traído desde Egipto. Contamos con piezas que son certificadas y avaladas por el Museo del Cairo, y todas estas experiencias son inmersivas. Contamos con una sala inmersiva donde también nos adentran, nos explican más qué fue lo que pasó, cómo fue que surgió esta historia en Egipto y los hallazgos que tuvieron a raíz de todo este descubrimiento. Tenemos también personal de staff que nos va orientando, nos va guiando. Si nosotros tenemos dudas, ellos nos contestan, pues que están totalmente capacitados para entrar y conocer esta historia. Claro, esta historia va desde el principio, para gente que no sabe, para gente que quiere meterse en este ambiente de lo que es Egipto en esa época, y me gustó porque hay muchas explicaciones. Hay estas salas inmersivas que dices traen un audio, y en esos audios en diferentes partes nos van contando todo el tiempo la historia, ¿no? Sí, nos van contando la historia desde el inicio hasta ahorita a la actualidad, porque como sabemos, la tumba de Tutankamón fue un hallazgo bastante grande. De hecho, National Geographic trajo esta exhibición a la Ciudad de México para celebrar 100 años del descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón. Es lo que te iba a decir. Esta exposición es viajera, viene de algún otro lugar por temporada. A ver, explícame. Sí, claro que sí. Esta exposición viene de otro país. Nos la trajeron de otro país y llegó aquí a la Ciudad de México justamente para que se conociera todos estos descubrimientos que hubo. O sea, tiene trayecto, y este trayecto va por diferentes partes del mundo. Sí tiene un trayecto. Fue traída desde Estados Unidos, fue traída la exhibición para acá, para Ciudad de México. Es el trayecto que tiene, apenas está empezando con Ciudad de México. Se planea llevarla a otros estados para que también conozcan esta maravillosa experiencia. Esta exposición inmersiva de Tutankamón está en el Monumento a la Madre. Es una construcción en la cual pueden entrar y van a escuchar todo lo que nos acaban de decir. Hay fotografías, hay proyecciones, hay instalaciones, podemos ver el sarcófago de Tutankamón, conocer realmente cuál es la historia de este niño que lo hicieron rey a los 9 años y murió a los 19. Es interesante. Al final hay una actividad de realidad aumentada que incluye, que es un boleto extra,
es una duración, digamos, cada quien puede llevarse la duración, puedes instalarte en alguna exposición en la sala inmersiva enorme y verla varias veces, pero más o menos está calculada de 60 a 70 minutos. Los horarios en los que está abierto es de lunes a jueves de 10 a 8, viernes a domingo de 10 a 9. Hay dos maneras de hacerlo. Puedes comprar tus boletos en la aplicación de Fever o puedes llegar directamente a la taquilla y comprarlos. Es una actividad que vale la pena. Recuerden que está en Avenida Insurgentes Esquila Sullivan, en la Cuauhtémoc. Es una actividad, no es nada más entretenimiento, no es nada más ver qué bien está hecho esto, porque National Geographic son los que estudiaron a Tutankamón, los que curaron esta exposición, ya escucharon que es itinerante. Importante decir que el precio son 470 pesos por persona, que es un precio bajo para todo lo que van a ver, para todo lo que van a aprender. La realidad aumentada es otra experiencia que es muy interesante. Te sientan en una como silla que tiene movimiento, te ponen estos anteojos de realidad aumentada que tiene audio, te van contando la historia, te hacen volar encima de las pirámides de Giza, te hacen entrar a estas áreas cerradas donde estaba el sarcófago y donde está Tutankamón. Es interesante, se los recomiendo. Aprovechen porque ya casi se va. Y con esto nos vamos a unos comerciales y regresamos rapidísimo. Por la tele, por tu iPad celular o algún dispositivo que te llegues a encontrar. Solo busca Promo Estéreo por venir, porque a buscar el programa que tú quieras, aquí lo vas a encontrar. Invitados, bailarines, hay cantantes, mucho más. De deportes, de comida, mil consejos te darán. Aquí llamas y te atienden, humorismo encontrarás. Expresión con libertad, la pasión no faltará. Promo Estéreo, Orbe Network. Promo Estéreo, Orbe Network. Regresamos aquí en Marcialidades. Recuerden que soy Marcia Brambila y ahora quiero hablarles de otra obra de teatro que también vale muchísimo la pena, que además recientemente la vi. Se llama La Ternura. Está en el Teatro Libanés. Bueno, alterna el Teatro Libanés con la obra de Escape Room. Es cuestión de que si les gusta esta obra, y también les recomiendo Escape Room, se metan a las páginas para que vean los horarios. Y vamos a oír una entrevista que le hice a Alejandro Calva sobre La Ternura. Esto es Alejandro Calva de La Ternura. Bueno, me gustaría que habláramos de La Ternura, Sí. de esta obra de teatro. Pues me gustó muchísimo, me pareció bueno. que tiene grandes mensajes. Y Qué bueno, a María. ver, cuéntame del montaje, de esta historia que los hombres odian a las mujeres y las mujeres a los hombres. A ver, ¿cómo va esto? Pues mira, esta obra fue escrita por Alfredo Sansol. En el 2017 fue un proceso de un taller que hizo con actores. Alfredo Sansol es un gran conocedor de las comedias de Shakespeare y que de alguna manera él tiene como dentro de su casi que desde su código genético cómo funciona el humor shakespeariano, cómo funcionan los enredos y los equívocos y todo eso, ¿no? Entonces, a partir de eso esencial, hizo una mezcla, una mezcla de las comedias con algunas tragedias, con algunos elementos de situaciones que sucedían en algunas de sus tragedias, y la puso todo
seguramente a través de un taller, ¿no? Puso a los actores a improvisar y a partir de eso salió La Ternura, que en realidad, pues eso, estaba planeada como un ejercicio como mucho más lúdico, gozoso, un divertimento, que se presentó en el Teatro de la Abadía, que es un teatro público para el espectador, digamos, culto, ¿no? Como teatro cultural, ¿no? Pero fue tal el éxito de La Ternura que la vio un productor, digamos, de teatro comercial y le encantó. Y le encantó a tal grado que decidió llevarla y desde entonces está con una temporada muy exitosa en España. Ya llevan todos estos años de temporada, han pasado creo que 19 elencos y finalmente Morris Gilbert y Mejor Teatro compraron los derechos de La Ternura para hacerla en México. Y Benjamín Kahn encuentra toda esta esencia de lo que es este proyecto y hace un ejercicio experimental personal y nos congrega a estos actores para que juguemos al teatro, porque esencialmente de eso se trata la ternura, de que juguemos a contar historias con elementos muy, muy elementales, muy esenciales, y que podamos hablar de hombres, de mujeres, de qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, qué pasa con el amor, qué pasa con la ternura, como este elemento de expresión del amor que es tan poderosa y que transforma al mundo y que puede cambiarte tu concepción y tu ideología en un instante en cuanto tomamos en serio la ternura, ¿no? Claro, me gustó porque además realmente no tienen nada de escenario, de utilería son lo que van sacando. Hay una parte que me gustó donde ellas se tapan con un manto, entonces es improvisación, bueno, no es improvisación, pero es creatividad, pero al público nos van llevando con todos sus textos a su historia. Exactamente, esa es la idea. Nosotros estamos acostumbrados a que nos sentamos en la butaca y nos llenan de tecnología y nos avientan foquitos y LEDs y música a todo volumen y luces de colores, y entonces ahí es cuando llegamos a entender que una obra de teatro, que un espectáculo es bueno, ¿no? Aquí la convención es diferente. Imagínate que yo me pongo un manto y desaparezco, o me pongo las manos así y me desaparezco. Estos son los elementos esenciales que tenemos y que los conocemos porque desde niños hemos jugado a eso. Entonces, cuando entramos en esa convención puede ser muy divertida, ¿no? Sí, muy divertida. Y bueno, ¿cómo trabajaste tú el personaje? Porque además es un personaje, todos los personajes están muy bien definidos. O sea, tú como padre, con tus hijos, todo lo que les vas diciendo, como verdades, ¿no? Unas verdades que al público nos parecen hasta como absurdas, pero suena, es curioso lo que vas diciendo. Pues en realidad es un personaje de comedia. Los personajes cómicos tienen defectos de carácter. Este personaje es un hombre empecinado, es un hombre necio, es un hombre que cree que sabe todo y que las mujeres le rompieron el corazón. Entonces también es un hombre dolido, es un hombre rencoroso y quiere que sus hijos no sufran lo que él sufrió, y cree que evitándoles la presencia de las mujeres va a hacer que su vida sea mejor, y pues no podría estar más equivocado, ¿no? Claro, ahora, este escenario, la escenografía, la utilería, siempre sirve como de apoyo, pero en el caso de ustedes, pues es cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo resuelves tú eso? ¿Te tienes que imaginar lo que habría o cómo lo planteas para que nosotros como público lo vayamos imaginando? Bueno, eso siempre pasa, ¿no? Cuando tú ensayas, normalmente no ensayas con todo ya listo, entonces te tienes que imaginar algunas cosas y luego van llegando. En este caso no iban a llegar nunca porque de eso se trataba, de que fuera muy elemental y muy esencial. Entonces, pues eso, trabajas haciendo creer al espectador que tienes y que estás comiendo y que estás bebiendo y que te tienes un hacha y el hacha corta y ¿me entiendes? Eso es una convención que nosotros establecemos desde siempre, ¿no?
y el espectador primero la tiene que entender, y cuando entiende, y están jugando al teatro, están jugando a hacer cosas que no existen, entonces el espectador entra en el juego y se divierte muchísimo y no paran de reírse. Es maravilloso. La respuesta del público para mí ha sido muy, muy, muy sorprendente. Sí, yo también me encuentro en esos que se sorprendieron, y siempre me ha parecido que la comedia es como delicada, porque hay un límite entre la comedia, digamos, entre ser chistoso y hacerse el chistoso. Entonces, a ver, ¿cómo marcas tú esto? Bueno, cuando se trata de una obra de teatro que está en tono de comedia, lo cómico es la situación. El personaje, como es estereotípico, puede causar risa, pero eso no es lo esencial. Lo importante es contar la historia. Entonces, si la historia está bien contada, los personajes pueden ser divertidos. Pero si lo importante es el personaje, como en el caso de los estandoperos o los comediantes, que solamente es su gracia, su ángel, su charm, entonces finalmente, pues la historia no importa. Y en el caso del teatro es lo más importante. Y en este caso es muy, muy importante, porque si no contamos la historia, de nada sirve que se rían de nosotros. Sí, claro. Ahora este timing, que es muy chistoso porque de repente van variándolo. A veces está más rápido, o sea, esta situación como que lo van acelerando de alguna manera. A ver, ¿esto cómo lo fueron marcando? No, pues en realidad eso se llama ritmo. Tiene que ver con la obra y la historia, ¿no? La historia va más lenta, los textos son más largos, de pronto las cosas suceden más rápido y entonces necesita tener más ritmo. Esto que escuchamos es La Ternura. Es una comedia, es muy interesante la comedia. Son 6 personajes, son 2 papás, es un leñador que tiene 2 hijos y es una esposa y es una mujer, que ellos mismos como papás han estado, tienen muchos prejuicios con el amor y lo que quieren es que sus hijos ya no los tengan, ya no tengan pareja, y es todo esto, es una guerra de los sexos opuestos y al final pues tienen que ir a verla. Es muy entretenida, no tiene escenario, bueno, tiene un escenario pero no tiene escenografía, más bien no tiene utilería, y es que los actores son demasiado buenos y cómo lo van resolviendo. Está en el Teatro Libanés. Recuerden que el Teatro Libanés los fines de semana se alterna con la obra de Escape Room. Entonces revisen, si quieren ver La Ternura, que se los recomiendo muchísimo, porque este juego escénico lo van a disfrutar muchísimo, revisen en alguna página donde aparezca La Ternura, cartelera de teatro, mejorteatro.com, revisen los horarios y los días y de veras no se van a arrepentir. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, pero a la vez no. Seguimos hablando de recomendaciones, pero ahora vamos a hablar de otro tipo de recomendaciones que nos va a dar Ann Hoyt. ¿Cómo estás, Ann? Hola, ¿cómo estás? Ya, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues a ver, estamos todos pendientes de lo que nos vas a recomendar. Siempre algo diferente, siempre algo novedoso. Y además de una gente como tú que le sabe, que tiene trayectoria de años hablando de esto. Sí, bueno, muchas gracias. Esta vez me temo que, bueno, la recomendación tiene sus reservas. Y me refiero a la serie Ripley de Netflix, que pues ha dado mucho que hablar y que pues a alguna gente le ha gustado mucho porque, pues sobre todo por su fotografía, porque tiene un gran estilo fotográfico, es muy atmosférica y la fotografía pues fue hecha por Robert Estwich, quien es un gran cinefotógrafo que además ya ganó un Oscar por la película There Will Be Blood. No estoy segura cómo le llamaron en México, Herencia de Sangre o algo así. Entonces, bueno, no cabe duda que la fotografía es de primerísimo nivel. Yo voy a hablar de que es totalmente cierto, pero esa fotografía, por maravillosa que sea, no tiene nada que ver con la historia, absolutamente nada.
La serie de Netflix está dividida en 8 capítulos, en 8 episodios. Entonces, bueno, ya empezando por ahí, pues se sabe que se trata de alargar la trama con elementos que no son realmente esenciales a su origen, que es una novela clásica del cine negro de la gran escritora estadounidense Patricia Highsmith, que se llama El talentoso señor Ripley. Se han hecho varias versiones, no solamente de esta novela, porque además fue la primera que, sin proponérselo Highsmith, se convirtió en una serie, y de hecho acabó escribiendo 5 novelas donde el personaje de Ripley, de Tom Ripley, es el protagonista, ¿no? Entonces, efectivamente, es un gran personaje, y la serie pues nada más se ciñe a la primera novela, al talentoso señor Ripley, que primero hizo René Clément en Francia con Alain Delon, interpretando a Ripley, y después en 1999 el inglés Anthony Minghella también la llevó al cine, que en una película que para mí sí es magistral, y digamos que es la adaptación definitiva de esa novela al cine, protagonizada por Jude Law, por Matt Damon y por Gwyneth Paltrow. Empecemos por decir que la película de Anthony Minghella dura 139 minutos, y en esos 139 minutos alcanza a meter absolutamente todos los elementos que definen a la novela de Patricia Highsmith. Claro que uno se puede desviar, pero bueno, hay cosas que sí son esenciales o ya no son, ¿no? Entonces imagínate que la serie de entrada pues son 8 horas realmente en 8 episodios. Pero bueno, vamos al argumento. Tom Ripley es un joven, supuestamente joven, en la novela tiene 25 años, aunque aquí otro de los grandes errores es que quien lo interpreta es un actor inglés, pues excelente, a quien a lo mejor reconoce a alguien por Sherlock, donde hacía el villano Morrissey. También sale en esta serie Fleabag. En fin, es un gran actor, pero tiene casi 50 años. En la novela ambos protagonistas tienen 25 años, y es muy importante que esto, digamos, se respete, porque parte de la trama tiene que ver con el momento que estaba viviendo Italia en ese entonces, que es donde se centra la trama, que es la Italia de la posguerra, y es un periodo al que se le llamaba el milagro económico, donde pues todo parecía posible, ¿no? Y bueno, además pues las playas, el sol, la gente amable. Es una época en la que Italia se recupera a través de la industria y empieza a producir objetos de lujo, como especialmente ropa y zapatos, pero también máquinas de escribir, refrigeradores, y bueno, y ni se diga el auge que tuvo en el automovilismo, pues creando estos coches como el Fiat, el Alfa Romero, los Maserati. Entonces, es en este sentido que la fotografía no contribuye a realmente proyectar este momento de Italia, que es la Italia también de la juventud, que también es una metáfora del renacer, y que pues empezando por ahí también la serie se equivoca, ¿no? No debió ser Andrew Scott el protagonista, y bueno, y ahora les digo por qué. Tom Ripley es un muchacho, un señor, ya no voy a decir muchacho, un señor que pues allí vive en Nueva York, un estadounidense que allá anda nada más apenas y sobreviviendo, realizando pequeñas estafas. Su talento es que sabe copiar firmas muy bien, falsificar firmas.
Entonces, de esa manera, pues ahí se la va llevando, haciendo sus pequeñas estafas. Para fortuna de él, un día un portentado, un señor que se dedica a construir barcos, veleros, que se llama Herbert Greenleaf, lo busca porque tiene la errada impresión, por cierto, de que Tom Ripley era muy amigo de su hijo Dickie. Dickie es un juniorzazo que ya lleva 2 años viviendo en esta Italia de posguerra, que además benefició a muchos estadounidenses por el tipo de cambio, por lo cual se podían dar la gran vida también en Italia sin que les costara tanto. Pero además Dickie está viviendo de una herencia que ya el padre ya no se la puede cortar, ya no le puede quitar los fondos para que deje de estar viviendo la Dolce Vita y se regrese a ayudarlo con la compañía y a ver a su mamá, porque hace 2 años que no regresa a Estados Unidos. El caso es que con esta impresión errónea que tiene el papá, le pide a Tom: oye, ¿sabes qué? Que yo ya he intentado a través de todos los amigos de Dickie que lo convenzan de que regresen. A mí no me hace caso, no hace caso de las cartas. Oye, no sé si a ti si te molestaría, te convendría que yo te pague todos los gastos y que tú te vayas a Italia y lo trates de convencer de que regrese. Por supuesto, tú no vas a gastar un centavo, todo va a ser así vas a viajar a todo lujo, etcétera. Y bueno, pues imagínate que a Ripley le llega esta oferta y le dice: por supuesto, señor, claro. Y no le hace ver al papá que en realidad alguna vez se topó por ahí con Dickie, ahí en Nueva York, pero que pues perteneciendo a clases sociales totalmente diferentes, pues obvio nunca hubo realmente una relación cercana. Pero bueno, pues él feliz se va a Italia, ubica a Dickie y a su novia ahí en las playas de un pueblito en el sur de Italia, dándose la gran vida. Dickie le cree que sí se conocían más o menos bien, aunque él no se acuerda. Y pues Tom, en lugar de tratar de cumplir la función del papá, pues más bien lo que decide es, pues más bien yo voy a ver cómo me inserto en este estilo de vida, me voy a volver indispensable para Dickie y pues ya más bien me voy a quedar yo también aquí viviendo la Dolce Vita, ¿no? Él lo logra y aquí es donde empieza un poco a fallar la serie porque en las otras versiones, ya ni se diga en el libro, pero en las otras versiones como la de Clément y la de Minghella, se especifica que si tú quieres entrar, o sea, se insinúa, o ese es el punto de la historia, para tú poder entrar en estos círculos exclusivos, si no tienes el dinero para ello, hay otros marcadores de estatus que, digamos, te pueden abrir la puerta, te pueden dar acceso, porque ya sea que tengas, pues, o genio o una belleza extraordinaria, como era el caso de Alain Delon en Ripley, o seas simpático y agradable como Matt Damon en la versión de Minghella. Aquí Andrew Scott, en primer lugar, parece el papá de Dickie, no tiene la menor gracia, o sea, no es además agraciado físicamente, digo, no tiene nada de malo, pero pues es un actor de carácter, ¿no? Sí. Y la verdad parece siniestro de principio a fin, o sea, nunca dices, bueno, yo a un cuate que llega y me dice, oye, nos conocíamos, y no es que está muy difícil creer que estos juniors pedantes, así, pagados de sí mismos, le darían entrada en su mundo. El talento al que se refiere el título de la novela del señor Ripley es lo que mencionamos ya, que es el que falsifica firmas. Pero en la versión de Minghella, además, Tom es muy bueno para imitar voces. Por lo tanto, esto es lo que finalmente le parece a Dickie, pues lo suficientemente gracioso, pues además está aburrido, vive en este pequeño pueblo, es un compatriota,
y le da risa, pues le parece simpático, porque el humor es otro de los marcadores de estatus que te abren, digamos, las puertas a este mundo. Pues, Oye, me parece curioso. Está interesante lo que nos estás recomendando. Me encanta cómo lo platicas, nos dan ganas de verla o no verla, como dices, y ya sabes que aquí estamos correteados con el tiempo. ¿Qué te parece si el próximo lunes seguimos hablando de otra serie? Y igual, como dices, con esa sinceridad de qué parte nos gusta y qué parte no nos gusta. Claro, que cada quien decida. Claro que sí. Pues, Ann, que tengas una bonita tarde. Tú también, Marcia. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Pues antes de irnos, les quiero recomendar mis redes sociales, seguirme. Soy Marcia Brambila, estoy en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, estoy en todos lados. En cada uno de estos lugares les pongo diferente contenido de recomendación para que vayan buscando las alternativas y las cosas que les llame la atención. Bueno, esto fue Marcialidades, que tengan un día bonito, con lluvia o sin lluvia, pero que lo disfruten, y nos vemos el próximo lunes. Esto fue Marcialidades. Los esperamos el próximo lunes a las 3 de la tarde en esta misma frecuencia.